Perfecto, Liliana, podemos empezar entonces. Bueno, a mí me toca dar comienzo a esto, que siempre lo hace tan amorosamente Elaine, está en estos momentos con cuestiones laborales de la Universidad de San Pablo, así que me toca a mí darles la bienvenida a todos y a todas, continuando con este segundo ciclo de seminarios que estamos llevando a cabo en esta colaboración interuniversitaria entre Buenos Aires y San Pablo, lo cual a mí me llena de orgullo, pero también de cierta melancolía, ¿no? Porque, bueno, muchos y muchas de nuestros profesores y profesoras insistían tanto para que que lleváramos a cabo estos intercambios. Y bueno, estas profesoras, algunas de ellas ya no están, algunas no están en condiciones como para darse cuenta de que sus deseos se llevaron a cabo, ¿no? Sobre todo pensando en esta comunión de ideas, en esta comunión que significa encontrarse todas las semanas durante este tiempo para compartir, para escuchar, ser escuchados y escuchadas. Me parece que es algo que tenemos que seguir forjando entre todos y todas. Así que les agradecemos la presencia de todos y todas. Y bueno, y en esta tarde vamos a contar con la participación del doctor Alejandro Abrita, que es un joven promisorio ya desde hace bastante tiempo, ¿eh? Así que para nosotros también es un agrado enorme contar con él esta tarde. Y bueno, nada, le paso la palabra a Cecilia para que haga la correspondiente presentación de nuestro invitado. Bueno, muchas gracias Liliana, como siempre, por la amable presentación. Muchas gracias Alejandro por tu participación. Para nosotros es un honor tenerte acá hoy y también escucharte hablar sobre Opiano, un autor que realmente no aparece mucho, ¿no? En nuestros congresos, en los seminarios. Así que estamos muy contentas de realmente para nosotros es un orgullo poder abrir un espacio para recibir este tipo de trabajos, este tipo de autores, que era justamente el objetivo de estas jornadas, de este seminario, era darle lugar a estos muchísimos investigadores excelentes que están trabajando con autores que salen un poco del canon, de aquello que lo que siempre vemos en Buenos Aires, en São Paulo, y estoy segura que en muchos otros centros también. Así que bueno, para nosotros es un placer tenerte acá. Antes de empezar, yo voy a leer un brevísimo currículum de Alejandro. Él es doctor en letras clásicas por la Universidad de Buenos Aires, ayudante primero en el Departamento de Lenguas y Literaturas Clásicas de la misma institución, e investigador asistente, perdón, del CONICET. Ha participado en numerosos proyectos de investigación, en particular sobre el tema de la performance de la poesía griega antigua, y actualmente dirige 2 proyectos con el objetivo de desarrollar un texto bilingüe comentado de Ilíada en el sitio iliada.com.ar. Es autor de más de 35 artículos en revistas especializadas sobre temas vinculados a la métrica, a la himnodia griegas, la épica homérica y la poesía helenística e imperial. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por estar acá y te cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitar. La verdad que quiero felicitarlas antes de empezar por este proyecto. Me parece una idea excelente y una manera bárbara para fomentar este tipo de intercambios que son tan necesarios y sobre todo con autores que han tenido mala suerte en la repartición de interés entre los críticos. Me voy a arrancar, bueno, primero, antes de arrancar, que voy a agarrar algo que dijo Cecilia, otra vez voy a pedir disculpas por la confusión, y disculpas por adelantado por lo que vaya a salir improvisado en esta clase. Ya el hecho de que yo no soy un especialista en Opiano en sentido estricto es un problema, se va a multiplicar un poco el problema ahora que estoy improvisando un poco. Pero vamos a ver, vamos a tratar de que esto salga bien. Así que tranquilos, y Opiano se defiende solo, así que yo solamente estoy acá
para exponerlo. A mí me gusta siempre mencionar esto, está en todos mis trabajos sobre Opiano, siempre comienzo mencionando esto porque me parece bastante significativo, que es algo que dijo Cecilia, que Opiano es un autor no canónico. Y lo interesante del caso con Opiano, ahora voy a hablar un poco de quién es y el contexto, pero me parece que esto es interesante para empezar, es que eso no es cierto hasta hace relativamente poco. Durante el periodo bizantino, que es y la antigüedad tardía, digamos desde la antigüedad tardía, los son autores del siglo II, hasta bien entrada la época moderna, Opiano era lo contrario de un autor no canónico, era como uno de los grandes autores de la épica griega antigua. Para que tengan una idea aproximada de lo que esto quiere decir, tenemos decenas de manuscritos de Opiano. No sé si ustedes piensen en lo que son las tradiciones textuales de otros autores, y se van a dar cuenta de que eso quiere decir bastante. Estoy buscando acá el dato exacto. Tenemos más de 50 manuscritos que transmiten las obras de Opiano. Cuando lo comparamos con otros autores, digo, es notable la cantidad. Y esto es porque para la época, para el tardoantiguo y el periodo bizantino, Opiano representaba algo que después tiende a ser abandonado. Y eso vamos a entender por qué ahora cuando lo veamos. Si lo que representaba Opiano era en algún punto el non plus ultra de la narrativa didáctica en la antigüedad, de una línea que empieza desde Hesíodo y sigue a través de Arato, Nicandro, etc. Pero al mismo tiempo tomando lo mejor de lo que es la épica homérica, la épica homérica en sentido clásico. Y después, insisto, vamos a entender esto, qué quiere decir esto de una manera más clara. Cualquier pregunta que tengan, vayan haciéndomela en el chat, yo voy en todo caso interrumpiendo. Supongo que podemos hacer después todas las preguntas al final, pero si hay alguna cuestión específica sobre lo que voy diciendo, no dejen de añadirla al chat. Bien, como les decía, vamos a dar un poco de contexto. Opiano de Cilicia, generalmente, a veces lo van a encontrar en Wikipedia, por ejemplo, aparece como Opiano de Anasarbo. Y esto, bueno, tiene que ver con las tradiciones biográficas que aparecen en la Suda. Lo que sí sabemos es que es de Cilicia, y hay alguna evidencia dentro del texto que sugiere esto, específicamente en un trabajo de un autor, ya les digo el nombre, de Little, L-I, se los escribo en el chat. Les paso directamente el nombre del artículo, por si alguno lo quiere ver. Sobre una costumbre, una de las tantas cosas que se cuentan en el libro, en el poema, que es una costumbre que parece ser específicamente de lo que es el sur de Anatolia, y si está ahí en el sur de Anatolia. Si bien es cierto que no se puede asumir automáticamente, Opiano cuenta costumbres de diferentes lugares, no se puede asumir automáticamente que sea un autor de esa región por eso, bueno, añade a lo que ya sabemos a través de las fuentes indirectas. ¿Qué compuso Opiano? Bueno, lo que tenemos de Opiano es este poema que se llama La Liéutica, sobre el que ahora vuelvo enseguida, pero también hay otro poema de alguien que también se llama Opiano, que es La Cinegética. Y este es uno de esos casos en donde dos textos se atribuyen a un mismo autor o a dos autores del mismo nombre y se genera esta pequeña confusión, pero en particular con la Liéutica y la Cinegética pasa algo que es muy agradable para todos, y es que nadie en su sano juicio pensaría que son del mismo autor, porque son violentamente diferentes. Cuando digo nadie en su sano juicio, por supuesto quiero decir, hay gente que lo hizo, por supuesto, porque siempre hay gente que lo hace. Particularmente el último autor que lo intentó hacer fue les paso también esta bibliografía, que es un autor de nombre White, en un artículo de 2001, ya hace bastante tiempo, como pueden ver. Básicamente lo que trata de argumentar es esta idea de que Opiano era el mismo Opiano que puso la Liéutica y la Cinegética. Es imposible siempre estar seguros, no hay muchas formas de estar seguros, los dos textos no son tan lejos en el tiempo, no están tan lejos en el tiempo, lo sabemos por las dedicatorias.
Pero la diferencia en calidad es astronómica. Cuando les digo astronómica, quiero decir astronómica. No es que hay una pequeña cuestión de, bueno, el Prometeo de Esquilo, en donde, bueno, hay un margen, aunque sabemos, hay estudios recientes que ya básicamente confirman que no es de Esquilo. Hay un margen de subjetividad. En el caso de la aliéutica y la cinegética, la estilística hace casi imposible atribuir la cinegética al mismo piano que compuso la aliéutica. E incluso leyéndolas en traducción uno se da cuenta. O sea, ni siquiera hay que estar trabajando con el griego como para pensar. Las diferencias incluso de nivel macro son brutales. Disculpe, voy a hacer la cortina porque me está pegando la luz y parezco medio fantasmal. Yo sigo hablando. Bien, entonces, cuando estudiamos piano, en general dejamos afuera la cinegética, o por lo menos la dejamos afuera en términos comparativos, y nos concentramos en la aliéutica, que es un tratado sobre pesca. Y como siempre me gusta decir, digo, si alguna duda hay respecto a, bueno, ¿por qué no se estudia la aliéutica? Es porque uno se entera que es un tratado sobre pesca y dice, ¿qué me importa? Ya es difícil convencer quizás o generar interés en un texto mucho más clásico como es Trabajos y Vidas de Hesíodo. Ni hay que hablar de Arato, los Fenómena. Imagínense, digamos, explicarle esto. Me he pasado personalmente con alumnos, decir, bueno, vamos a ver un tratado de pesca. Pero no es un tratado de pesca. La aliéutica no está pensada, como estoy poniendo para el medio, pero no está funcionando. Bueno, la aliéutica no está pensada como un tratado de pesca, y lo que yo voy a hablarles hoy, o lo que voy a tratar de convencerlos hoy, es de que la aliéutica es mucho más parecido a lo que nosotros llamaríamos un documental de lo que nosotros llamaríamos un tratado didáctico. Porque no está diseñada para enseñarle nada a nadie. Estoy ajustando un poco la exposición de la cámara, sepan disculpar. No está diseñada para enseñarle nada a nadie, sino que está diseñada para entretener. Perdón, ¿me están viendo bien? Porque me estoy viendo medio borroneado. Uy, no sé, no me responde la Sí, gente. yo te veo perfecto. Sí, Está bien, está bien. está bien, está bien. Se te No, escucha listo, perfecto, entonces. que es lo más importante, inclusive. Se escucha perfecto. Bueno, entonces, ¿por qué hablar de una épica didáctica, una épica documental? ¿Cuál vendría a ser la diferencia? Bueno, esto es un tema bastante complejo en términos de lo que es el análisis de la épica didáctica, y hay una discusión en términos de, bueno, ¿qué llamamos épica didáctica? Yo no me voy a meter muy en general con eso, porque hay un margen donde es imposible decirlo, comparar o lo que vemos en Opiano con lo que vemos en Hesíodo, por varias razones. Pero sí me interesa concentrarme en lo que tiene que ver con la lógica del objetivo. Lo que nosotros pensamos cuando vamos a analizar el texto Opiano, y cualquier texto de épica didáctica, ¿qué es lo que está haciendo ese texto? Digamos, ¿con qué lógica vamos a analizarlo? Cuando uno piensa en épica didáctica, inmediatamente piensa en una épica diseñada para enseñar algo. De hecho, la misma idea de didáctica implica eso, implica enseñar algo. En alguna medida, hay una creencia incluso de que se aprendía astronomía a través de Arato. Digamos, todos sabemos que ningún campesino aprendía a arar la tierra con Hesíodo. Pero sí hay quien ha defendido, y esto tiene su lógica, que Hesíodo refleja una tradición oral de costumbres que es importante conocer a la hora de trabajar la tierra, si bien no puede considerarse un manual. Por supuesto no podemos comparar Arato con Hesíodo epocalmente. Y eso es importante, y va a ser más importante en el caso de Opiano. Entonces, podría argumentarse en la misma línea que cuando vamos a la aliéutica de Opiano está enseñando
a pescar. El punto es ese, el punto es enseñar a pescar. Pero nos vamos a dar cuenta bastante rápido que eso no es así cuando vemos la estructura del poema. La Aliáutica está dividida en 5 libros, y de estos 5 libros, los primeros 2 libros, no están dedicados no a la pesca, sino a las especies marinas. El primer libro trata sobre el hábitat y la reproducción de los peces. El segundo libro trata sobre los combates de los peces. Y a partir del tercer libro sí entramos en lo que es el tratado de pesca específicamente. En los libros 3 y 4 tienen algún eje temático. En el libro 3 es el más mezclado de todos. Se habla de pesca en general, de pesca con cebo, pero hay una serie de casos específicos que son difíciles de catalogar. Eso fue un chiste, pero se van a dar cuenta en un minuto porque eso fue un chiste. Ya en el libro 4 y en los libros 5, el eje temático, perdón, el libro 4 y 5, el eje temático es bastante más claro. El libro 4 es sobre la pesca a través del amor y del engaño, del amor de los peces, el engaño con el amor de los peces. Y el libro 5 es el libro de la pesca de monstruos marinos, donde está el episodio uno de los más espectaculares episodios de la Aliáutica, que es la pesca de la ballena. Es un episodio muy, muy extenso, donde Opiano hace gala de todas sus herramientas narrativas. Ese episodio en particular lo analizamos en una clase sobre Opiano que pueden encontrar en el canal de YouTube de nuestra cátedra. No lo analizamos entero, pero lo analizamos bastante, y hoy no me voy a detener en ese episodio porque sería muy, muy extenso. Pero les recomiendo que lo lean, porque es una experiencia interesantísima para apreciar, y es un episodio en particular que solo viendo ese episodio uno se da cuenta de la maestría poética de Opiano y por qué era un autor con el grado de reconocimiento que llegó a tener. Lo que sucede en la Aliáutica en general, más allá de esta macroestructura, y acá viene la explicación del chiste de antes, es básicamente un catálogo. Una serie de catálogos específicamente, pero punta a punta, la Aliáutica es una larga lista de peces y las formas de cazarlos, las formas que se reproducen, sus enemigos y eventualmente la forma de pescarlos. En este sentido, la Aliáutica engancha con la tradición clara de la épica didáctica. Las épicas didácticas, como ustedes saben, en Grecia tienen este esquema catalogar, y al mismo tiempo aprovecha las herramientas de la épica didáctica para profundizar o para aplicar las herramientas de lo que, si quieren, sería la épica más narrativa, la épica heroica. ¿Dónde vemos esto? Bueno, por supuesto, en las expansiones. Porque si bien hay catálogos en el sentido más restringido de secuencias en donde se enumeran varios peces, pero disculpe, yo me estoy viendo todo como colgado cuando me muevo. ¿Ustedes también me ven medio colgado cuando me muevo? No sé si es Un poco, pero no tan terrible. No es tan terrible. Un poquito, pero no mucho. Era la exposición. Vamos a Sí. dejarlo ahí. Me van a ver un poco más oscuro, pero por lo menos menos. Sí, no, pero está bien. Puede ser igual mi cámara. Bueno, les decía, si van al catálogo, digamos, si van a la edición de Gredos, por ejemplo, y vamos simplemente a verla para que se entienda a lo que voy, lo que van a ver es los nombres de los peces en un sentido muy parecido, si lo comparan con la biblioteca de Apolodoro, o incluso, para hacer algo un poquito más cercano, la Teogonía de Hesíodo, donde lo que ven es básicamente una entrada, otra entrada, otra entrada, algunas entradas más desarrolladas que otras. La técnica compositiva de Opiano, y acá les voy a compartir un segundo la pantalla. Acá tienen la edición de Gredos.
la traducción de Gredos es la única que tenemos, o sea que se las comparta o no se las recomiende o no se las recomiende, no les va a quedar otra que usar esta. Pero es una buena traducción en términos, por lo menos instrumentales, porque, como pueden ver, tiene la gran ventaja de que incluye muchísimas notas para ilustrar los diferentes peces de los que se está hablando. Parte del problema de seguir piano, por supuesto, es que muchas veces no sabemos muy bien de qué peces se está hablando. Cuando habla del pulpo, del delfín, es bastante obvio, pero después hay otras cosas. De hecho, fíjese acá directamente el traductor translitera porque no podemos identificar la especie particular. También, como nota al pie, tomen en consideración, y esto es interesante, que no sabemos si algunas de las especies de las que Oppiano habla están extintas. De hecho, sin ir más lejos, no hay ballenas en el Mediterráneo hoy en día, porque se extinguieron, no sé, desaparecieron del Mediterráneo, y sabemos que en la antigüedad había. Y con especies de peces, y no solo tenemos el tema de las especies de peces en términos de quizás algunas están extintas o no podemos identificarlas, también es posible que muchos hayan cambiado las costumbres y cosas que hacían en la antigüedad ya no las hacen ahora, por una cuestión simple de la pesca intensiva, o de los cambios climáticos, o de siempre procesos evolutivos que no están directamente relacionados con los humanos, pero esto es menos probable en menos de 2000 años. Lo que les quería mostrar, bueno, acá tenemos la primera parte del libro 1, hay mucha lista y se habla bastante, pero quería marcarlo, sí, acá tenemos ya al fin, a esta parte, fíjense que empiezan a aparecer estos títulos cada unos 20, 30 versos, a veces un poquito más, en donde se relata diferentes aspectos de diferentes animales. El animal es por su prole, el pez perro, el glauco, el atún, etcétera, etcétera. Y este es el esquema catalogar que también vemos, como les decía, en la teogonía, lo vemos en Trabajos y Días, y naturalmente en Arato, en Nicandro, etc. Pero detrás de este esquema catalogar, además del esquema macro, hay también una serie de procesos de argumentación, si se quiere, de algo que subyace al texto oppiano, que es muy helenístico, que es la capa de sentido que se le da a todo lo que está pasando. Porque así como el texto oppiano simplemente relata lo que pasa en el mar, también comenta lo que pasa en el mar desde una perspectiva que ha sido asociada a la segunda sofística. Y ahí, por ejemplo, ahí tienen el libro de Nibon, que trabaja sobre esto, un libro bastante reciente, de 2020. Sí, no recuerdo más, sí, es el libro de Nibon, es de 2020. Vamos a dejar de compartir, esto ya se alcanza. Bien. Que justamente habla del tema de Oppiano y la segunda sofística, y de cómo hay una moral que subyace a esto. Y esa moral la pueden ver fundamentalmente, y ya desde el principio, en el proemio. Y esto es una parte de Oppiano que a mí me parece fundamental para entender lo que pasa. No sé si les puse el proemio en el handout, eso sí. Voy a chequearlo, disculpen. Si no, creo que lo tengo en el... No, en el handout puse el pasaje que vamos a ver dentro de un ratito. A ver, disculpen, creo que lo tengo. Sí. Voy a pasar otro archivo. Lo que usamos en la clase que les comentaba, donde pueden ver el proemio, donde ahí está la traducción, el texto y la traducción del proemio de la Liáutica. Pero para los que no puedan estar abriendo o estén usando su celular, vamos a compartir también la pantalla. Bien. Perdón, no les había comentado, yo hablo de épica didáctica y para mí resulta inmediatamente obvio, pero es importante quizás mencionarlo. El texto oppiano está escrito en hexámetro, un hexámetro básicamente calimaqueo. Todavía estamos en un periodo de la composición hexamétrica griega, en donde el grado de desarrollo de la métrica está
post-Calímaco, ¿no? Estamos en el periodo previo a lo que va a ser Trifeodoro y sobre todo Nono, donde el estándar de composición hexamétrica es Calímaco y la técnica de Calímaco. Opiano en particular está un poquito más para el lado de Homero, no tanto como Apolonio, pero sí no es 100% galimaqueo, como podríamos ver un Teócrito, pero básicamente el modelo del hexámetro de Opiano es Calímaco. Bien, entonces acá tenemos, este es el comienzo, tenemos un nuevo proemio en el principio del libro 3, pero vamos a ver, este no sé si está acá, ¿no? Ahí está el pasaje de la ballena. Vamos a ver este proemio, que es el primero de todos, y que ya básicamente nos permite ver todo este sistema, estas capas de sentido, ¿no? Voy a leer directamente la traducción, si bien tenemos tiempo, pero prefiero dedicarlo para ver el pasaje más largo, que vamos a estar viendo. Las tribus del mar y las esparcidas tropas de peces de todas clases, la raza nadadora de Anfitrite, voy a mostrar, exereó, fíjense, ese exereó es bastante importante, excelso soberano de la tierra, Antonino, y cuántas habitan en las olas y dónde cada una mora, sus húmedos apareamientos y sus húmedos nacimientos. La vida de los peces, sus odios, sus amores, sus ardides y las astutas trampas del marino arte, sagaz, cuantas los hombres han ideado contra los peces, ocultos, navegan sobre el misterioso mar con osado corazón, y han contemplado las no vistas profundidades y con sus artes han trazado el mapa del mar, hombres semidivinos, y ahí sigue hablando del jabalí, y ahora voy a detenerme un segundo sobre eso. Entonces, a lo que apuntaba acá, fíjense, bueno, tenemos un detalle de datación, este Antonino es Marco Aurelio, casi con certeza, que nos sirve para datar la Liáutica. Va en el segundo proemio todavía es más explícito. Noten, entonces, que lo que tenemos es una presentación expositiva. Pensé que tenía más del proemio, voy a confesar, ahora voy a poner la parte de Gredos porque la segunda parte es la que me interesa un poquito más. Pero acá sí lo que vemos es esta exposición de orden didáctico, ¿no? Y fíjense un detalle interesante en esta exposición de hombre didáctico, de orden didáctico, que es la distribución de lo que va a enseñar. Tenemos desde el verso 4, cuántas habitan en las olas, etcétera, digamos, excluimos el tema general, las tribus del mar. Cuando empecemos con la especificación del tema general, cuántas habitan en las olas, etcétera, etcétera, no tenemos nada sobre la pesca en sentido estricto hasta el verso 7, que es cuando se habla de las Polítropadenea Technes Jalies, pueden ver, que son las astutas trampas del marino arte, que son justamente las artes de la pesca. Pero es interesante observar la distribución, porque si bien va a seguir hablando de la pesca como técnica, en lo que es declaratorio de lo que va a hablar, dedica mucho más espacio a los peces que a la pesca. Y esto es algo que, de hecho, anticipa el contenido de la Liáutica, porque la Liáutica es sobre los peces, mucho más que sobre los pescadores. ¿Por qué? Bueno, porque los peces son más entretenidos. Básicamente esa es la respuesta. Los peces son más entretenidos, los peces son más interesantes que los pescadores, porque en última instancia son los peces los que ofrecen la variedad, los peces los que ofrecen los diferentes desafíos que los pescadores tienen que resolver. En algún punto, si quieren, acá lo que tenemos es un gesto muy homérico en el sentido de que, si ustedes están, digamos, familiarizados con algo de las discusiones en lo que es la composición del texto homérico, hay una tendencia general a pensar que el texto homérico, la versión homérica que nosotros tenemos de la guerra de Troya, o quizás alguna inmediatamente posterior, es la primera que realmente pone atención sobre los troyanos. Y acá pasa algo parecido. Porque si Opiano se dedicara solamente a contar lo que pasa con los peces, y si van a la cinegética, por ejemplo, hay algo de este orden en términos de poner un poco más el foco sobre la caza, bueno, no sería tan interesante como cazar a los peces. Pero Opiano le da personalidad a todos estos animales. Y eso
nótenlo, ya está bien claro desde el proemio. Porque de lo que se habla es de sus húmedos apareamientos, dierus gamus, ahí el uso de gamus es significativo, naturalmente, sus húmedos nacimientos, dieras genetlas, la vida de los peces, sus odios, sus amores, sus ardides y las astudias, etc. Pero ese sus odios, sus amores, sus ardides y toda esta descripción tiene que ver con el proceso de humanización que vemos en Opiano, y el proceso de humanización en donde los peces, y esto es bastante típico de todo el tratamiento de los animales en la antigüedad, se comportan como personas y se les atribuyen rasgos humanos en toda su conducta. Cuando un pez, el ejemplo del artículo que les mencionaba hace un rato de Little, donde se habla de la anécdota de las cabras y los peces, ese ejemplo está en el libro cuarto, es un ejemplo de cómo los peces son cazados por amor. Básicamente los peces vienen a comer, cuando los cabreros llevan las cabras a nadar al mar, los peces se acercan para nadar alrededor de las cabras. Obviamente lo que pasa en la realidad es que comen la suciedad que cae de las cabras, no hay ningún secreto, es bastante evidente qué es lo que está pasando. Pero Opiano lo trata como si fuera una suerte de relación amorosa entre los peces y las cabras, como si los peces estuvieran enamorados de las cabras. Y de hecho, parte del problema ahí es que ¿cómo se hace? Se pescan los peces con esta técnica. Bueno, se disfraza a un pescador de cabra y se mete al mar. Y lo que Opiano aclara es que tiene que tener mucho cuidado de que los peces no se den cuenta de que no es una cabra. Porque si los peces se dan cuenta de que no es una cabra, no solo se van, sino que no vuelven. Porque se sienten traicionados por su objeto amado. Y es un excelente ejemplo de este proceso de humanización, que se da en diferentes niveles y diferentes maneras con diferentes especies. No se da de forma uniforme. Por ejemplo, en el caso del delfín, Opiano es muy contundente en no solo humanizar al delfín, que esto es un proceso generalizado en toda la literatura antigua, se ve muchísimo en epigramas, por ejemplo, y tiene que ver con la inteligencia del delfín, naturalmente, sino que lo pone un escalón por arriba del resto de los peces, porque ya el delfín no es solo humano, como pasa con otros peces, sino que directamente está caracterizado como un ser heroico. Algo que se ve de manera muy transparente en el pasaje del delfín y las amias, o bonitos, misma especie de pez, en donde el delfín lucha con esos animales como si fuera un héroe homérico. Y esto con, por supuesto, el uso de fraseología tomada directamente de la épica. Bien, les decía entonces, me detengo un segundo en esto, en esta presentación con el interés sobre los peces, porque en la segunda parte del proemio, esto se pone en contraste directo con la cacería, pero no solo sobre la cacería, con la cacería, encontrando lo que estoy buscando. Bueno, lo debe estar en el segundo proemio. Perdón, esta es la parte donde me doy cuenta, esta es la parte donde ustedes se dan cuenta de que estoy improvisando la clase, ¿no? Que no he tratado de ocultarlo nunca. No, el segundo premio es de dedicación a Poseidón. Bueno, disculpe, ya lo voy a encontrar. No solo Opiano pone a la pesca por encima de la caza, fundamentalmente porque el pescador está en el mar, que es el ambiente hostil, sino que pone un claro contraste entre lo que es la pesca del emperador de la pesca en general. Y acá vemos dos cosas, porque estos dos contrastes son importantes por dos razones, que en el fondo son la misma razón, pero funciona para lo mismo. El contraste con la caza es un contraste superficialmente que tiene que ver con el hecho de que, bueno, pescar es más difícil que cazar, porque el pescador está en el bote, está expuesto a los elementos, no solo tiene que luchar con los peces o con los monstruos marinos, sino que además tiene que luchar con las tormentas, los vientos, el mar, el sol. Sino que además hay un problema que tiene que ver con el orden del mundo. Y eso lo vemos muy claramente en el
la escena del emperador cazando. Aparentemente los emperadores romanos tenían criaderos de peces, en donde iban y pescaban con peces cebados. Obviamente, esto es muy común, esto seguimos haciendo el mismo proceso, de hecho hay todo un tema, si saben, en Tierra del Fuego, por ejemplo, un tema del criadero de peces submarino, o sea que es una técnica muy establecida. Se ceban los peces, se llena el mar de comida en una región específica para que los peces se acostumbren a ir y engorden. Y por supuesto, cuando uno quiere pescar, va y pesca. Y es relativamente más sencillo porque los peces ya están cebados. El contraste que Oppiano hace entre la pesca real y la pesca de cebo es importante porque es algo que marca un subtexto que está a lo largo de todo. Y digo subtexto, pero no es subtexto, también es texto. Está explicitado todo el tiempo. Y es que, a diferencia de lo que pasa en la Tierra, en el mar no hay orden. No hay orden del mundo. No hay justicia. Y este es un tema que es muy afín, hablaba de la segunda sofística hace un rato, pero es un tema muy afín a la segunda sofística y a su base estoica. La idea del orden del mundo, de que el mundo es un lugar ordenado. Buena parte de la Liéutica se dedica a decir que no. Que el mundo sobre la Tierra es ordenado, pero el mundo submarino no lo es, en ningún sentido. Y los ejemplos son muchos, son muchos, de varios lugares del catálogo, de esto se ve de manera bastante transparente. Pero para nombrarles uno que fue un trabajo mío hace un poquito, hay un ejemplo muy famoso, que de hecho aparece en varios murales, que es el de el pulpo, la murena y la langosta. Que son como una suerte de piedra, papel o tijera del... no sé cómo se dice en Brasil piedra, papel o tijera. Supongo que debe ser muy parecido, ¿no? Porque es internacional. Una piedra, papel o tijera del mar. El pulpo se come a la langosta se come a no se come a la murena, pues sí se la come, pero Oppiano dice que se la comen. En la realidad no se las comen, pero en la tradición antigua algunos decían que sí. En Aristóteles no está que se lo comen. Bueno, no importa, vamos a simplificar. El pulpo se come a la langosta se come a la murena y la murena se come al pulpo. Entonces, la cadena alimenticia gira sobre sí misma. Básicamente la lógica es esa, la cadena alimenticia se cierra sobre sí misma. Y lo que está detrás de esa idea es que el mar es un caos. Porque la cadena alimenticia no se puede cerrar sobre sí misma. No hay un león se come una cabra, pero una cabra no se come algo que se come un león. Eso no tiene ningún sentido. Es la lógica del mundo, digamos. Incluso la idea, lo que está de alguna manera rompiendo, es la idea del pez grande se come al pez chico. Bueno, Oppiano, y el ejemplo particular del pulpo, la murena y la langosta, es que ni siquiera el pez grande se come al pez chico. Cualquier cosa se puede comer cualquier cosa. Y otro lugar donde esto se ve de manera transparente es justamente el que mencionaba antes, el delfín y las amias. En el caso del delfín y las amias son unos pececitos que atacan a los delfines. Y el delfín es el rey del océano, en la concepción antigua. Entonces, hay una idea de qué puede atacar a un delfín. ¿Qué puede atacar a un león? Sería la lógica. Bueno, nosotros sabemos que hay cosas que atacan a los leones, ¿no? No es que los antiguos también los tenían, pero el punto acá es que lo que ataca a un león es algo, si quieren, de la dimensión de un león. Un jabalí, una manada de perros, o de hienas, diríamos, incluso, podría ser. Pero no son pececitos chiquititos. No son ratones los que atacan a los leones. Y las amias están descritas como si fueran ratoncitos del mar. De hecho, empieza describiendo su debilidad general, que son débiles, son bichitos chiquititos que lo único que tienen son dientes muy filosos. Pero atacan al delfín, que es el rey del océano. ¿Y por qué esto está como subtexto en esta parte del texto que no puedo encontrar y que no recuerdo dónde está, donde se habla de la pesca del emperador? Porque el punto ahí es que el emperador de Roma, que es el que lleva orden al mundo, porque Roma es la que lleva orden al mundo en el texto de Oppiano, no controla nada por debajo de la superficie. O sea, es solo dueño de lo que está del agua para arriba. Que la Liéutica esté dedicada al emperador, entonces tiene un gesto que es casi irónico, porque le está dedicando
el conocimiento sobre algo que el emperador no tiene ningún control, ni podría tenerlo nunca. Bueno, pues quizás nunca es un tanto exagerado, pero definitivamente no lo tiene. Ahora, al mismo tiempo, esto es un gesto de poder. Y esto es algo muy de la segunda sofística, que es una época y una concepción ideológica en donde el conocimiento es una forma de poder. Hay una concepción que es muy, muy contemporánea en ese sentido de que el conocimiento es una forma de poder. Entonces, al darle al emperador todas estas herramientas para conocer el océano, le está dando una forma de dominarlo. No lo puede dominar como domina la Tierra, porque no hay justicia en el océano, no rigen esas leyes. Pero lo puede dominar de otra manera, que es entendiéndolo. Ahora, ese proceso de entender el océano no es un proceso de entender que implique aprender a pescar. ¿Sí? Y acá está la cuestión a lo que iba. Es un proceso de entender en el sentido de que lo que para nosotros es un documental. Una forma de arte narrativo en donde el objetivo es enseñar, pero no un conocimiento práctico, sino un conocimiento teórico, un conocimiento de lo que nosotros diríamos, no aplicado. Uno no lee la Aliautic y sale a pescar una ballena, o cualquier otra cosa. O técnicamente uno quizás podría, pero sería notablemente difícil, implicaría reponer un montón de cosas que no están. Ustedes me dirán, bueno, es lo mismo que pasa con el resto de la épica, de la didáctica, y por eso yo les decía, vamos a tratar de mantener entre paréntesis el resto de la épica didáctica, porque es todo un problema cómo encarar esto en cada uno de los textos didácticos. Pero en el caso particular de la Auliótica, lo que vemos es este subtexto que tiene que ver con la justicia, que ese sí no es una cosa que encontramos, por lo menos no en esta misma forma, en Hesíodo, ni Arato, ni Nicandro. Nicandro un chito, pero es más complicado. Acá hay una idea de conocer como forma de dominio, como forma de tener poder sobre algo, sobre lo que no hay otra manera de tener poder, porque lo que le da el poder al emperador romano sobre la tierra es el hecho de que es el que impone la justicia. Y en el mar no se puede imponer la justicia. Por razones puramente conceptuales, que son las que estamos hablando hace un rato, que es que no hay justicia, pero también por razones prácticas. Y es lo que está hablando en la comparación de la caza y la pesca. Y es que, justamente, no hay justicia porque no se puede imponer, porque el mar es demasiado grande y demasiado poderoso para imponer justicia. De vuelta, el ejemplo de los monstruos marinos es bastante transparente en este sentido. La ballena es presentada como algo completamente sobrenatural y lo que se necesita prácticamente comandar un ejército. Y cuando digo prácticamente, en realidad es bastante, ni siquiera es muy prácticamente, es comandar un ejército contra la ballena para cazarla. Porque esa es la dimensión del animal, que es un animal, de los muchos, muchos que hay. Ahora bien, si este gesto de poder, de conocer, es un gesto que tiene que ver con... Enredé la frase, voy a empezarla de vuelta, sepan disculpar. Si este gesto, que es un gesto de poder, es un gesto por conocer en un sentido teórico, Oppiano también se muestra todo el tiempo perfectamente consciente de que ese acto de conocer es un acto que no puede darse de manera puramente informativa. Y en algún punto la herencia, la línea de pensamiento acá viene del Lión de Platón, ¿no? De esta idea de la épica como gran maestra, la épica homérica como gran maestra. Con si quieren, el conocimiento metido de forma subrepticia, que es algo muy de los documentales contemporáneos, ¿no? Es esta idea iba a decir el reality show del History Channel, pero la verdad que los reality shows del History Channel dejaron hace mucho, mucho tiempo de ser informativos de ninguna forma, ni subrepticia ni no subrepticiamente. Digo, cazadores de fantasmas no solo no informa nada, sino todo lo contrario, ¿no? Alienígenas ancestrales. Es como el anti, es puro, es el marco del documental. Pero fíjense que
la lógica de lo que está detrás del texto opiano es un poco la lógica que eventualmente, esto va a sonar una locura, pero les juro que va a algún lado. Es la lógica de lo que va a estar detrás de alienígenas ancestrales, que es la idea de enseñar como un marco para entretener. El argumento de yo estoy enseñando algo, pero en realidad no estoy enseñando algo. Estoy generando un entretenimiento a partir de algo que parece información. Bueno, Opiano no llegó ahí, porque no estamos ahí, pero lo que sí está en Opiano es la idea de enmarcar todo este conocimiento en una forma que sea lo suficientemente memorable y lo suficientemente entretenida como para que uno no quiera cambiar de canal. Y esto lo vamos a ver en el pasaje que vamos a analizar ahora a continuación, porque ya voy a meterme con el pasaje, creo que ya estoy a unos 15 minutos de terminar. Sí, empecé menos 10, ok. Así que tenemos tiempo para verlo. Pero me olvidé que iba a decir. A veces pasa. Bueno, decía, cambiar de canal, ahí está, ya me acordé, gracias. Gracias a mí mismo. Es complicado esto de... Hace mucho que no estaba dando una clase virtual en donde me estaba hablando a mí mismo todo el tiempo. Es una experiencia que me veo... Tiene su encanto. Bien. El marco del entretenimiento tiene que ver con una cosa que yo insisto todo el tiempo, todo sobre algo que va desde de la literatura antigua, que atraviesa la literatura antigua desde el principio hasta el final, y que es algo que cuando hacemos análisis literario de la literatura contemporánea no tenemos tan presente, y es que a los autores de la literatura antigua se les iba en la siguiente comida, en entretener a su público. La preocupación del autor de literatura antigua siempre es ganarse al público y siempre es entretenerse. Parece mucho más a lo que nosotros llamamos arte comercial de lo que al arte elevado o a la literatura contemporánea no comercial. Desde lo primero que tenemos registrado, que es la Ilíada, hasta todo, al final, básicamente, hasta hace 200 años, en realidad, ni siquiera que era la literatura antigua, la preocupación constante es hacer algo que efectivamente valga la pena leer porque es entretenido de leer. Y la gran maravilla del texto opiano es que cuando uno lo escucha, un tratado sobre pesca, ¿cómo puedes hacer eso entretenido? Y bueno, podés. Y el opiano lo logra, porque lo que hace es enmarcar la enseñanza sobre los peces de una manera tal que uno quiera saber más sobre los peces, constantemente. Y lo que vamos a hacer a continuación con el texto que ustedes tienen en el handout, que voy a compartir también de vuelta para los que... No, me parece que lo tengo cerrado. Ah, no. Tengo cerrado. Ah, no, estaba abajo. No lo encontraba en el Zoom. Es, bueno, ver cómo hace esto en un pasaje relativamente acotado. Relativamente acotado. Y las herramientas que usa para lograrlo. Estamos acá en el libro 3. Como les dije, este es el primer libro de la pesca. En sentido estricto, estamos acercándonos al cierre del libro 3. El libro 3 tiene 649 versos. Y lo que nos está hablando ahora, lo que va a hablar Opiano en este pasaje, es de la pesca de la oblada. Que es para los que quieran saber qué es esto exactamente. La oblada es la oblada, se llama oblada. Si lo busca de Wikipedia es la oblada melanura. No les voy a dar más detalles, es un pececito relativamente chico. Y nada, es un pececito chico que no presenta un gran desafío en términos de, digamos, no es un pez que va a luchar demasiado, porque, como digo, es un pez chiquitito, pero presenta un problema bastante grande a los pescadores, que es un pez bastante inteligente. Y esto es lo primero que Opiano nos dice. Por cierto, no te llevarás a la oblada ni con la NASA, Kiruto,
engañándola fácilmente, ni con la red de lino ergueikiklo, pues la oblada, este es el melánuros, es la oblada, ¿no? De hecho, si van, insisto, como les decía, es la oblada melanura, ¿no? Todavía mantenemos este término griego para la gente. Pues la oblada sobresale entre los peces, exoja, en ichthyssin, tanto en debilidad como en prudencia. Analquis, edesa o froneo. Bueno, y acá vamos allá, esto es algo que pasa mucho con Opiano, que uno avanza 2 versos y ya tiene 700 cosas para decir. No tenemos un buen comentario de Opiano. Para los que estén interesados en esto, hagan un comentario de Opiano. Además, así, amén de necesitar una nueva traducción de Opiano, necesitamos un nuevo comentario. Ya hay bastante nueva bibliografía sobre el tema, y mínimamente de un libro se podría hacer un comentario como para mostrar todas estas cosas que pasan en el texto, porque realmente lo vale. Noten, bueno, en primer lugar, la repetición melanuron, melanuros, 443, 445. Y en 445, un giro homérico, exoja, sobresalir, en ichthyssin, entre los peces, ¿no? Con la idea casi como si fuera un rasgo heroico de la oblada, sobresalir, ser superior a los peces. Pero inmediatamente Opiano nos mete la trampa y nos dice emen analquis, saofroneo. En lo que sobresale la oblada es en la debilidad. Analquis, ahí con la negación del alqué, del brío homérico, que bueno, no tenemos por qué entrar en tanto en detalle en la lógica homérica, porque estamos muy lejos, pero el brío es esta capacidad de los heroica de resistir. Bueno, la oblada lo que no tiene es eso, porque como es un pez chiquitito. Entonces no puede resistirse demasiado. Pero lo que tiene en debilidad también lo tiene en prudencia. Y esto lo ves, se ve claramente por el hecho de que ligne dejoi upotero de timeres. Nunca le es grato el glotón cebo. O sea, no agarra el cebo. Por eso no lo puedo agarrar con red ni con nasa. Ahora, ya en estos primeros versos pueden ver de lo que les estaba hablando. En sentido estricto acá se nos está diciendo algo desde el orden de lo didáctico. Si querés ir a pescar obladas, no te gastes con redes ni con nasas, porque no vas a pescar obladas, porque no vas a poder. Pero todo esto está dicho de una manera tal que capta nuestra atención por la contradicción inherente de este personaje, de este pez, que es superior entre los peces, pero por su debilidad. Es un pez que muestra justamente cómo la prudencia termina siendo mejor que la fuerza, cosa que no va a pasar, por ejemplo, con otros. Pero no va a terminar bien la oblada, digamos. Ninguno de los peces europeanos termina bien, naturalmente, porque son pescados. Excepto a partir del libro 3, ¿no? En el libro 1 y el 2 siempre hay uno que más o menos puede, no siempre, pero en general siempre hay uno que queda mejor parado que el otro. A partir del libro 3 todos los peces son pescados porque el ser humano es el animal, sigue siendo el animal superior, a pesar de todo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la oblada es prudente porque siempre que hay calma yace en las arenas de la costa y no emerge del agua salobre, pero cuando el mar encrespándose se sacude por los violentos vientos, labron exanemon, entonces las obladas solas, melanuroi munoi, surcan juntas las olas, ima diaisu sinaoles. Y no temen, ute, fíjese el verso siguiente, pefricotes, otra frase, otra fórmula, perdón, expresión bien homérica, ni a los varones, ni a las criaturas marinas. Entonces, acá es donde está la prudencia de las obladas. Cuando la cosa está calmada, que es cuando otros animales pueden estar rondando, se quedan quietas, pero aprovechan la tempestad para surcar. Todos los demás, joimen japantes, por miedo, fobo, se hunden en el más profundo cimiento del mar, mas ellas entonces recorren las resonantes costas y se acercan errantes a las rocas, en Pelausin, Alémones, Petrais, por si algo comestible, Eitin Edetin, mostrara el mar batido por las ráfagas. Bien. Ahora, noten cómo acá hay una contradicción casi con la idea del analquis, con las obladas como peces débiles,
porque son débiles, Analquis, pero también son las más osadas de todas, porque son las únicas que cuando hay tormenta salen. Todos los demás se van al fondo y tratan de evitar la tormenta, pero las obladas tienen el coraje de salir. Opiano le atribuye eso, Opiano no le atribuye eso ni a la inteligencia ni a la fuerza, porque está implícito, pero inmediatamente nos da vuelta la situación. O sea, vamos a ordenarlo un poco. Nos dice que son las más débiles y las más prudentes. Lo siguiente que nos dice es que solamente andan por el mar cuando está encrespado. Lo que de alguna manera contradice ambas cosas, porque parece ser lo más peligroso ir por el mar encrespado, o sea, lo menos prudente, y también parece ser algo que requiere mucha fuerza, por lo tanto, difícil considerar a ese pez Analquis. Y por si esa contradicción no bastara, lo subraya. Y dice nepioi. Bueno, para los que saben un poco del texto homérico, saben que este nepioi es bastante importante, es un comentario que aparece ocasionalmente en texto homérico, atribuido a todos los personajes que están cometiendo un error que podríamos llamar trágico. Por las razones que sean. Pero, por ejemplo, uno de los personajes a los que se le atribuye esto es Patroclo. Patroclo del canto 16, cuando decide no obedecer las órdenes de Aquiles y continuar yendo hacia Troya, cuando en realidad tendría que haber parado. Bueno, acá las obladas, de vuelta, nepioi. Y este nepioi, naturalmente, contradice, si se quiere, esa idea de la prudencia. Porque, si fueran prudentes, no serían nepioi. Ahora, el gran tema acá es que son nepioi, pero que el resto de los peces. Porque no aprendieron edaestan cuánto más astutos son los varones. Pinitote eroian. Que las capturan en sus pescas en el sentido amplio del acto de pescar, aunque huyen con toda su fuerza. Y ahí noten el aleuomenus, ese es el huyen, y el pampan ahí es adverbial, y el que traduje como, digamos, con toda su fuerza, ¿no? La idea de huir con, lo que podríamos decir en un rioplatense, huyen con todo. Pero bueno, y ahí es donde entra el tema del Analquis, ¿no? No, por mucho esfuerzo que hagan por huir, no está la idea de la fuerza, pero está implicada la idea de huir con todo lo que tienen, y lo que tienen no es mucho porque son Analquis. Y acá viene la descripción de, bueno, ¿cómo logran los cazadores hacer esto? Bueno, cuando hierven los tormentosos desbordes de Anfitrite, se para un hombre sobre una saliente roca batida por el agua, donde el oleaje brama más, me comí la tilde ahí de más, sepan disculpar, más fuertemente sobre los escollos, y siembra en las rugientes rompientes alimento. Eso mezclado con el grano de Deméter, y ellas, sobre la comida, bienvenida, se precipitan ansiosamente las obladas. Entonces, noten que lo que está haciendo, ¿qué es lo que hace el hombre? Cebar. Pero de vuelta, esto es una contradicción con la que nos dijo antes, y es que nunca les es grato el lotoncebo. Pero nunca les es grato el lotoncebo, excepto cuando alguien se adapta a la estrategia que las obladas tienen, que es tirarles el cebo cuando ellas esperan comida. Ahora, en este punto, Opiano desarmó todo lo que nos dijo al principio. Nos dijo que eran las más prudentes y que eran las más débiles. Que son débiles, bueno, no es del todo contradicho, pero en algún punto hay cierto grado de extrañeza con el hecho de que salen cuando están mal encrespados. Y que son prudentes, nos lo contradicen después con el bobas, y con el hecho de los varones las cazan con el cebo. Ahora, en este momento las obladas parecen las víctimas de la situación. Ahora, en ese punto, Opiano da vuelta otra vez la situación, que es al señalar que cuando se hallan todas juntas al alcance de la pesca, a oleses boronagres, él, el varón, aparta su cuerpo, trepetai loxon demas, para que el agua no se cubra con su sombra y alarme a los peces. Y ahí de vuelta, volvemos a la prudencia. Estos son peces prudentes, porque incluso en la tempestad están prestando atención a que no haya nada fuera del agua que las esté cazando. En sus manos tiene preparada una delgada caña y un delgado sedal de ligero cabello, completamente desenredados, y está acá, voy a acelerar para no perder más tiempo,
y está cargado de delgados azules amontonados. Bueno, básicamente pone la cargada y va sacando muy, muy rápidamente, muy de a poquito, una por una, todas las obladas que puede. Ahora, ¿cuál es el gran secreto? Y es que una vez que alguna muerde, vamos a ver 478, Alfijanesi fácilmente la saca, porque son débiles, antes de que ponga el engaño en sus entrañas. Paros dolon en fresi testa, y es decir, antes de que se dé cuenta que la están engañando. Y antes, ahí tenemos el prim, de que el espanto asalte a las pusilánimes obladas. Fobon utidanois emiplexa y melanurois. Tal pesca tormentosa y muy ingeniosa, Heimerien paneticlopom, lleva a cabo. Pero lo que me interesa destacarles es el verso 480. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está en el verso 480? Lo que está en el verso 480 es lo que está en el verso 445, que es que sobresalen en debilidad y en prudencia. El pescador asalta, logra sacar a los peces porque son débiles, pero tiene que hacerlo con cuidado, porque tiene que hacerlo antes de que estos peces prudentes, pero pusilánimes, se den cuenta. Entonces, todo este juego de ir y volver, con la idea de si son inteligentes, son prudentes, son fuertes, ¿qué son? Se cierra acá en el final con este redondeo. Es fácil pescarlas, porque son débiles, pero es difícil, porque si se dan cuenta, se espantan. Lo que, de vuelta, y con esto cierro, nos lleva al problema del orden del mar. ¿Qué son las obladas? ¿Son fuertes, son débiles, son prudentes, son tontas? Y el gran tema ahí es que son todo. Porque en muchos sentidos es una cuestión de perspectiva y es una cuestión de qué es lo que tengan enfrente. Y eso es lo que quizás lo que diferencia el mar de la tierra. No hay orden, sino competencia. Sino ver quién es el más fuerte en ese momento en particular. Sí, las obladas son los peces más débiles, pero también son los únicos peces que nadan contra la corriente o que nadan en el mar encrespado. Son los más prudentes, pero cuando se enfrentan con el pescador, perdón, son bobos, porque no se dan cuenta que los están cebando y los están engañando para cazar. Al mismo tiempo, eso depende, que las obladas sean bobas, depende de qué tan astuto sea el pescador. Porque si el pescador no es más prudente que las obladas y se deja ver, o comete el error de retrasarse en sacar el anzuelo lo suficientemente rápido, las obladas se van a dar cuenta y van a huir. Todo esto, a nivel muy micro, y muy visto por encima, porque si nos hubiéramos detenido en el detalle del pasaje, todavía hay más para extraer, es lo que está haciendo Piano todo el tiempo. Son cientos y cientos de versos de esto. Estar en el fino del detalle y construir lo que es la idea macro, que es el problema de la justicia, que es el problema del entretenimiento, en una idea micro, y al mismo tiempo llevar al receptor a estar todo el tiempo atento en qué va a pasar después. Entonces, como digo siempre cuando termino un texto solopiano o hablo solopiano, yo recomiendo que lo lean y que lo recorran porque es inesperadamente maravilloso y tiene algunos de los pasajes más lindos que se han conservado en la literatura antigua, en general, punto. De alguna manera siendo una de las pocas cosas que tenemos en poesía del periodo imperial medio, digamos, antes de lo que será el gran revival de la épica con Trifiodoro. Bueno, no está tan lejos de Quinto, pero digamos, pensemos por Quinto Trifiodoro, Nono, Museo. Tenemos este texto de la Leéutica de Opiano que es absolutamente extraordinario y no sabemos cuánto más había en esta época, sabemos que había muchísimo más, pero de todo lo que podría haber quedado, sin duda que haya quedado esto no es algo para estar deprimido porque es realmente un ejemplo extraordinario de lo que era lo que fue la poesía griega en una época que parece menor y que si van a los manuales de literatura van a encontrar como secundaria, no, poco interesante, sin nada, pero que en realidad es absolutamente maravilloso. Y cierro con un detalle. Opiano es tan extraordinario que hay un autor, no me acuerdo qué autor qué manual de la historia de la literatura, que hace una cosa que a mí me resulta muy entretenida, y es que Opiano es tan increíble que directamente
cuando está haciendo la división de la historia de la literatura, lo pone en la época helenística. Y no es que lo pone en la época helenística por época, porque claramente es del siglo II después de Cristo, pero le parece tan absurdo que sea un autor imperial que directamente dice, lo clasifico más con la época helenística, porque es un autor de alta calidad. Bueno, ese gesto absurdo hay que darlo vuelta. Hay que darlo vuelta porque reconocer lo maravilloso que es Opiano también es reconocer que no hubo un declive en la calidad de la literatura griega. Hubo cambios y diferentes estrategias para hacer lo mismo que hizo la literatura griega desde que tenemos registro y sin duda desde mucho antes, que es entretener a su audiencia de la mejor manera posible. Muchas gracias por escuchar y espero estar bien en tiempo. Yo puedo seguir hablando, pero creo que 40 minutos estamos bien. Y cedo la palabra para ustedes si quieren hacer preguntas. Muchísimas gracias. Y disculpen todo el desorden que fue esta clase. Creo que más o menos pareció seguir una línea argumental, pero... Si no, Muchas gracias, aún así les pido Alejandro. disculpas. Muchas gracias. A mí me ha resultado brillante tu ponencia. No conocía nada de Opiano, solamente que ha sido un autor importante, conocido hasta que se ha decretado que era aburrido y se le han cortado del canon de la literatura. Así que aprendí muchísimo y... sí, lo que más me gustó de tu ponencia fue esa parte de que el conocimiento es también para apropiarse del mundo, es la manera humana de apropiarse del mundo. En Brasil, en la literatura brasileña, lo que cumple la función del mar en la épica griega y en otras literaturas es lo que llamamos sertão. Es la llanura, es el desconocido, el contrario del mundo civilizado, donde habitan hombres que hablan una lengua que no es exactamente la nuestra y donde las leyes son otras. Y hay toda una crítica de literatura para hablar de ese mundo que tiene sus propias reglas y es muy interesante eso. Y si es una teoría tuya que has creado, creo que hay que publicarla. No. Sí. Es algo que está en los que hacen estudios de Opiano desde el lado de vista de la segunda Sofía Aníbal. Bueno, de la Una manera cosa que bastante la presentaste, hay que presentarla muchas otras veces y publicarla. Y me interesa muchísimo también porque estoy en la parodia del Renacimiento. Entonces trabajo con mezcla de géneros que ya vinieran mezclados y que son subsidiarios de otros géneros y todo el tiempo en que hablaba yo pensaba que no era un poema etiológico porque no es exactamente del origen de los peces, no es un poema didáctico exactamente, o por lo menos todo el tiempo, porque no es una ars exactamente, sino muchas veces una descripción. Y hablaste también de la segunda sofística, en que el género demostrativo, el epidítico, era tan importante porque hacía brillar el orador. Entonces, bueno, mi pregunta, si es una pregunta, es que me parece que no hay una unidad en todo el poema, pero no hay una clasificación muy precisa, incluso en las partes pequeñas del poema. Es difícil clasificarlas en pedazos y también tal vez todo el poema. La clasificación no es inmediata,
pongamos, no sé, yo estoy diciendo lo que digo por tu ponencia, porque en realidad no he leído ese libro. Y te agradezco muchísimo, gracias. Muchas gracias, Elaine. La verdad que gracias por las palabras. Sí, a ver, el Renacimiento es uno de los primeros responsables del abandono opiano, entre paréntesis, ya que estamos en el Renacimiento, porque hubo una cuestión de, digamos, es el momento en donde vuelve a la idea del modelo clásico, y si hay algo que Opiano no es el modelo clásico de épica didáctica. Digamos. Cuando lo contrastamos con Hesíodo, por ejemplo, es muy, muy diferente, incluso con Arato, ¿no? Digamos, Opiano tiene también esta idea del desarrollo, que en Arato aparece, la idea de desarrollar mitos, pero Arato en general es muy acotado en el desarrollo de Oicuente y está siempre muy en la línea de exponer el tema de las constelaciones, digamos, en cada constelación, en la historia de cada constelación, mientras que Opiano, si bien nunca sale, que es algo que sí pasa, por ejemplo, en la cinegética del otro Opiano, que se va y empieza a hablar de otras cosas, que no tienen nada que ver, Opiano casi nunca sale. Hay un muy breve momento en donde habla de la muerte de Odiseo, pero por eso una cosa tan famosa que es la muerte de Odiseo por la mantarraya, por el veneno de la mantarraya o algún otro pez, depende del mujol creo que es, que ahí no le queda otra que irse un poquito y decir, bueno, es el que mató a Odiseo, pero bueno, no puedes no decirlo, a él no se le podía haber pasado. Pero desde el punto de vista de la clasificación, en realidad nunca hay una ruptura, porque... Perdón, ya que estoy, el pasaje del que se estaba hablando estaba ahí nomás al principio del proverbio, es ahí en 57 y siguientes, ahí es cuando se habla de la pesca del emperador, justo después de la comparación con la caza. En realidad Opiano es siempre igual, no hay un momento en donde es más catalogar, o es más informativo, o es más didáctico. Eventualmente lo que varía es esta cuestión del anecdotario de las circunstancias, ¿no? Dependiendo qué esté describiendo puede ser un poquito más detallado en la metodología de los cazadores, un poquito más detallado en la narración del combate. Pasa mucho en el libro 2, cuando se narran los combates de los peces, que se pone muy, muy narrativo en el sentido épico, se pone muy épico, parece más épica que narrativa, pero más épica narrativa que didáctica. Pero no hay una ruptura en el sentido de que, o más bien no hay una variedad en el sentido de que, bueno, fluctúa como fluctúa la teogonía, por ejemplo, o incluso trabajos y días en donde, bueno, la teogonía tenemos pasajes de 100 versos en donde se narra un mito casi aislado, y después otros pasajes en donde se hacen catálogos de este fue hijo de este, fue hijo de este, fue hijo de este, fue hijo de este. Eso en Opiano no pasa, no se da mucho, se da un poquito, pero no se da casi nada. Es mucho más uniforme. El problema también ahí, yo no hablé mucho de esto porque no quería detenerme en algo que no soy muy especialista, que tenemos muy poco de lo que es la historia de la épica didáctica. Nosotros sabemos que había mucho más épica didáctica, salvando los agujeros que van desde... No tanto de Hesíodo a Arato, porque el revival de la épica didáctica es helenístico. Pero de Arato hasta Opiano hay unas cuantas cosas en el medio. Bueno, Nicandro, ¿no? Pero además... un montón de cosas que no tenemos. La cuestión ahí dice un montón de cosas que no tenemos. Y no es del todo fácil, no es fácil saber cómo habría sido el proceso en el medio. Si quieren un referente interesante de Opiano son los Aitia de Caripaco. O Metamorfosis, digamos, para los amigos latinistas que me están escuchando. Metamorfosis de Ovidio, es ese modelo, en donde... ¿qué es exactamente? Es una colección donde hay una unidad. No es que no hay una unidad, pero la unidad es subtextual, no textual. Y nunca hay, si quieren, una ruptura estilística. No es que hay una parte más narrativa, una parte más didáctica, una parte más... No, es todo el tiempo todo. Pero al mismo tiempo no es exactamente... nada, y para mí hay un problema ahí que tiene que ver con que el problema es nuestro. Bueno, sí, obviamente el problema es nuestro, es una tontería lo que estoy diciendo. El problema es claramente nuestro, pero claramente nuestro en un sentido muy, muy básico de que seguimos aproximándonos a la literatura antigua con ciertos estándares conceptuales que la literatura antigua no tenía. E incluso esto es una cosa que pasa con Aristóteles, siempre pasa mucho con el pobre Aristóteles. Aristóteles
pobre tipo escribió en el siglo IV después, antes de Cristo, y después siguió pasando un montón de cosas, y lo culpamos porque no pudo explicar Opiano. Digo, fue un poquito después Opiano, pudiera explicarlo. Pero tiene que ver el problema de la concepción de la unidad en la literatura antigua. Y la concepción y yo lo pienso en términos de la mejor manera de entender la literatura antigua es ver Netflix. Uno entra a Netflix y digo, ¿cómo que se clasifica todo eso? ¿Cómo que una serie como Black Mirror, que son series, digamos, son todos capítulos que nosotros llamaríamos unitarios? Pero no es que no son unitarios. Son unitarios en el sentido de que cada uno cuenta una cosa distinta, pero hay un hilo conductor por debajo de todo lo que va pasando en Black Mirror. O si quieren, en el otro extremo, las series más clásicas de policiales, en donde cada capítulo es un caso policial distinto. Digo, no hay un hilo conductor, pero hay mismos personajes, hay un hilo conductor. Y después está una película o una serie de 6 capítulos que es una sola historia, una película larga, y eso es lo que se ajusta mucho más a nuestro modelo clásico, ¿no? El modelo de una historia que empieza y termina, punta a punta, la Ilíada. Pero la Ilíada tampoco responde a eso, porque la Ilíada empieza hablando de Aquiles y de repente en el libro 5 aparece Diomedes, y es Diomedes durante todo el libro 5, y Aquiles ni se menciona. Entonces, ¿qué pasa ahí? Creo que el problema es que nos aproximamos a la literatura antigua, y vuelvo a mi cierre, y cierro y para que sigan preguntando si quieren, digamos, nos aproximamos a la literatura antigua con estándares canónicos de lo que es la literatura del siglo XIX, la literatura central del siglo XIX, porque además dejamos afuera el Pasquín o la novela por entregas y ese tipo de cosas que tienen otros esquemas, pero dejemos eso de lado. La novela clásica del siglo XIX, y nos olvidamos que a lo largo de la historia humana, y sobre todo en la antigüedad, digo, el foco era el entretenimiento, y el entretenimiento se puede lograr de un montón de maneras. Entonces quizás Opiano, con las anécdotas, con pequeños bloquecitos de 50, 100 versos, algunos, o el de la 150, o el del caso de La Ballena, que tiene casi 300, digo, es para leer en un ratito. Te sentás, agarrás y lees esa anécdota de ese momento. Y aprendiste algo, porque aprendiste algo de un pez, pero además es entretenido, y lo podés leer y lo podés releer, porque tiene un gran potencial para volver a leerlo y volver a leerlo por todos estos detallitos que tiene todo el tiempo. Y eso es un modo de consumo de literatura que en la antigüedad es por todos lados. El epigrama es un poquito también eso, digo, la metamorfosis de Ovidio, volviendo a la metamorfosis de Ovidio, este modo de consumo de literatura que no es, me voy a sentar a leer Opiano y lo leo de corrido. Oh, se puede, porque también está pensado para hacer eso. Pero también está pensado también funciona si lo agarro por pedacitos, y también funciona si agarro un canto, y también funciona si lo leo 10 minutos y paro, o media hora y paro. Entonces, el problema es la clasificación que nosotros tratamos de ir a la literatura antigua, que no es una clasificación que la literatura antigua estuviera interesada, porque el objetivo pasaba por otro lado. Y es lo mismo, y vuelvo y cierro con esto, y ya había dicho que iba a cerrar, pero ahora cierro en serio. Y es lo mismo que la lógica de Netflix. Es multiplicar los modos de consumo para que todos los consumidores puedan tener algo para disfrutar. Bueno, es eso. Bueno, vos podés disfrutarlo de la manera que a vos te resulte más cómodo. Pero lo importante es que me consumas, porque yo vivo de que me consumas. Cierre. Gracias. Comentários, perguntas? Alguém teria algo a acrescentar? Gostaria de dizer algo? Sí, a mí me sigue interesando esta cuestión del género, ¿no es cierto? Me parece que en la antigüedad tardía, y ya estamos en la antigüedad tardía, ¿no? En la incipiente antigüedad tardía, hay cambios que tienen que ver, como esto que decía Alejandro, sobre las formas de leer, que esto me parece sumamente importante, y pienso también los que son las noctes áticae de Aulo Gelio, ¿no es cierto? Esto de las colectáneas, ¿no? Y me parece que, bueno, también el propio Ovidio hizo lo suyo a partir de esta suerte de hibridez, que a mí no me gusta el término de hibridez, porque comprobamos que el propio Ovidio, con esa manera de construir sus metamorfosis, planteando
un sinnúmero de géneros, estaba haciendo surgir un nuevo género, ¿no? Pero me parece que podemos hablar de una colectánea. No sé qué te parecerá a vos, Alejandro. Es que a mí no me gusta el concepto, si te voy a ser sincero. Yo sí en el sentido técnico de que como idea es esa idea, pero no me gusta el concepto, porque el concepto sugiere que sugiere una suerte de oposición contra algo que no es eso. Que otras formas de la literatura no son colectáneas, son como tiene que ser la literatura, que es una única unidad aristotélica. Y vuelvo al tema de los Aitia de Calímaco, digo, la teogonía de Hesíodo, no es algo nuevo, no es que aparece de repente un día en la literatura antigua que a alguien se le ocurrió juntar cosas distintas y hacer una única historia de eso. Digo, siempre fue eso. La Ilíada ya es eso. La Ilíada es una colectánea. Digo, si quisieran poner escrito, la Ilíada es una colectánea. Porque el canto 5 no se parece a lo demás, el canto 7 está separado de lo demás, el canto 9 en algún punto, el canto 11 tiene Aristeia y Agamenón, digo, por ir siguiendo, nombrando cosas que son sueltas. Bueno, la Odisea directamente se ha dicho que es una mezcla de tres cosas completamente distintas. Y me fui recontra al principio, digo, podría hacer lo mismo con Hesíodo, por supuesto. Sí creo que lo que hay es la idea que es un poco del orden del helenístico, que empieza con el periodo, antes del periodo helenístico, ya en el siglo IV, que tiene que ver con romper un poco, con volver a esta forma clásica, arcaica, de no contar una historia. Es casi como si lo estuvieran respondiendo a Aristóteles. Esto, de hecho, con Apolonio se dice directamente. Es casi como si hubieran leído a Aristóteles y hubieran dicho, esto que dice Aristóteles está muy bien, pero yo quiero hacer lo contrario. Quiero mostrar que yo puedo hacer lo contrario y hacer que funcione. Es ese tema del... yo me gusta decir esto siempre porque el poeta griego, el poeta antiguo, griego romano, es muy rebelde. Es un autor que nosotros estudiamos como clásico, pero en realidad no se ve a sí mismo como un clásico, se ve a sí mismo como un poeta experimental. Casi toda la poesía que nosotros tenemos de la antigüedad es experimental. Para nosotros no lo es, porque obviamente Píndaro no es experimental, digo, Calímaco no es experimental, digo, son los modelos. Pero sí, son los modelos porque pasaron 2000 años y porque ganaron. Pero cuando uno los contrasta con lo que venía antes, y en realidad son poetas experimentales, Opiano mismo es un poeta experimental. Yo mencionaba el tema de alienígenas ancestrales, o de cualquier documental. Para nosotros es totalmente natural que el documental tiene que ser entretenimiento. Pero alguien tuvo que inventarlo. Alguien tuvo que un día decir, che, voy a hacer que esto sea realmente entretenido. Entonces, lo que me pasa con la categoría de colectánea, y con muchas de estas categorías, es que de alguna manera borran, no digo que lo hagan, se puede usar bien, pero a mí personalmente me genera esta sensación de que borran el hecho de que acá hay un gesto que no pasa por juntar, sino que pasa por utilizar lo que se heredó de una manera que sea innovadora. Y colectánea tiene algo que es inherentemente lo contrario a innovar, porque digamos, recolectar es básicamente juntar lo que ya está hecho. Me gusta mucho más la imagen de la abeja, que es calimaquea, pero también virginiana, ¿no? La idea de, está bien, es ir picando en diferentes flores, pero la miel no es el néctar que picaste de las flores, es lo que hiciste con eso. Yo sé que colectáneo no tiene nada que ver con esto, pero la metáfora me venía bien. Pero bueno, digamos, entonces, sí, insisto, sí diría es una colectánea, sí diría que el espíritu es ese, pero también diría que la categoría es engañosa, porque ¿dónde pones el límite? Es el argumento sofístico de cuántos granos se necesitan para hacer un montón. Bueno, ¿cuánto tenés que colectar para convertirte en una colectánea? ¿Cuánto tiene que tener tu texto de cosas que agarraste y que no forman una unidad para decir esto no es una unidad? Y ningún autor antiguo se preocupó de eso jamás. Nunca. No era una preocupación que tuvieran. Lo único que habla, el único concepto de la unidad, y esto es un problema renacentista, volviendo al Renacimiento, es el problema del concepto de unidad y qué es la unidad.
Cuando Aristóteles habla de unidad, lo que está diciendo es, una tragedia tiene que pasar en un día y en un lugar por una cuestión práctica de que si extendés el tiempo o dividís el lugar, no se entiende lo que está pasando y la gente se confunde, y por una cuestión de operativa de que es un teatro. Si Aristóteles hubiera tenido cámaras de video y cine, hubiera dicho, no es necesario la unidad temporal. Podés perfectamente usar técnicas para salir de eso. Pero como no tenía cámaras de video y tenía que trabajar con un escenario puesto y un montón de gente parada con el público mirándola, dijo, la tragedia tiene unidad. En contraposición con la épica, que no la tiene porque podés decir, pasaron 3 días. No puedes hacer eso en una tragedia porque no puede salir un actor a decir, oh, hola, es 3 días después. Que lo hace, digo, hoy en teatro se hace y sale muy mal, porque tenía razón Aristóteles, justamente porque queda horrible que el actor salga y diga, pasaron 3 días. Pero bueno, hoy tenemos, saliendo de eso, digo, ahí está la cuestión. Son conceptos que para mí son ajenos a la propia lógica de la poesía antigua. Incluso si los propios antiguos a veces trataban de metérselos. Pero bueno, es una cuestión muy, muy complicada y que en algún punto es mejor verla verso, caso por caso, época por época y género por género. Me callé. Gracias, y es para seguir discutiendo, ¿no? Para ver la cuestión del concepto de enciclopedia también. Alejandro, tengo una pregunta con esto del género. No, cuando Opiano escribe la Aliéutica, ya estaba dando vuelta, quizá, aunque no sabemos si atribuida o no a Ovidio, pero pienso que sí, quizás la Aliéutica de Ovidio. ¿Tenés alguna información sobre que se haya hecho algún trabajo sobre la posibilidad de que haya alguna relación entre las dos, o que esta aliéutica de Opiano en alguna, quizás de alguna forma? Lo que pasa es que no sabemos mucho sobre la aliéutica de Ovidio, tenemos 130 versos, ¿no? Pero quizás era algún género que se estaba desarrollando. No sé si tiene Sí, yo mucho es algo que sentido lo que no te digo, mencioné, pero pero me sí, gracias por la acuerdo. pregunta. Bueno, con la Aliéutica de Ovidio específicamente, ¿cómo saberlo? Es difícil saber realmente si hay o no. Puede ser, en términos de la relación con Opiano con la literatura latina, hay trabajos. Es bastante típico de los autores posteriores y es bastante claro que Opiano alguna relación con Roma tenía. Bueno, digamos, empieza dedicándole el texto a los antoninos, o sea que digamos, más evidente que eso no se puede ser, pero comparado con Nono, por ejemplo, es absolutamente evidente. ¿Cuánto sabía de literatura latina? Es más difícil, siempre es un problema con los autores imperiales. La tendencia actual, pero más para Egipto que para Cilicia, es un problema, es asumir que todos sabían latín, y todos habían leído por lo menos a Virgilio. Pasa bastante con Trifiodoro, no, con los autores de épica, digamos, heroica posteriores. Con Opiano es más difícil porque no tenemos un antecedente tan directo, un antecedente directo, pero alguna cosa suelta hay, tendría que fijar. Sobre la aliéutica y sobre el tema de las aliéuticas en particular, la de Opiano no es la primera ni por asomo. Era un género, la aliéutica y la cinegética eran géneros específicos compositivos de, primero en prosa, tratados helenísticos en prosa sobre eso, que esos sí eran tratados. Era, bueno, cómo se pesca, cómo se caza. Y tenemos también, por supuesto, lo que son tratados de historia natural, Teofrasto, Aristóteles, de donde Opiano se alimenta. El ejemplo yo mencionaba el pulpo, la moneda y la langosta. Aristóteles, de hecho, habla de esto directamente. Así que los antecedentes están, y hay muchos, en prosa y después en poesía también. Están, digo, existieron, ¿no? Están, no están, porque no están. Las relaciones específicas y las fuentes de Opiano, hay gente que se ha dedicado bastante a estudiarlas. El gran problema es, como digo, que no tenemos mucho. Tenemos Teofrasto, un poco Aristóteles,
pero todo lo intermedio lamentablemente no está. Entonces es difícil saber cuánto innovó, e incluso digo, la discusión está sobre el tema de, bueno, cuánto innovó y cuánto, digamos, cuánto de lo que dice Opiano efectivamente lo vio él personalmente. Este trabajo, yo les comentaba de Lidl, una de las cosas que señala es que, digamos, hay elementos que tienen que ver con algo tan local y tan específico del orden de lo cultural de la zona, que es difícil pensar que no estuvieran, que estuvieran en algo que no sea algo, una vista, un conocimiento directo, pero el problema es conocimiento directo de Opiano, de una fuente que está gozando Opiano, y es como nos pasa siempre con el tema de las fuentes en este tipo de cosas. Es difícil medirlo, porque no tenemos todo. Y de vuelta, y para cerrar específicamente con el tema de la Léutica de Ovidio, yo personalmente no conozco trabajos, algo debe haber, seguro que alguna cosa debe haber, pero el gran tema ahí es que no tenemos la Léutica de Ovidio como para comparar demasiado. Digo, podríamos eventualmente de algún pasaje puntual, pero como para realmente comparar episodios a la selección o el orden macro, y no tenemos suficiente evidencia como para saber nada, y lo poco que tenemos siempre en última instancia se va a poder terminar atribuyendo a una tercera fuente, que es lo que nos pasa siempre, digamos. No tenemos todo el recorrido y no sabemos dónde se dividió la tradición. Ahora, a mí no me extrañaría porque, insisto, la tendencia actual es asumir que todos los autores cultos del periodo imperial hablaban latín y leían por lo menos al canon latino, o sea, Ovidio, Virgilio, Catulo, todos esos autores los conocían. No todos están de acuerdo, pero la tendencia actual es asumir que eso efectivamente pasa. Gracias, gracias. Tenemos un minutito más. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? Desde ya, yo te agradezco muchísimo, Alejandro. Como había dicho Lai, también no conocía nada. No me avergüenza decirlo porque mi ignorancia es grande, pero particularmente sobre piano, y, o sea, ya sobre literatura griega un poquito más, sobre piano realmente no conocía, así que yo te agradezco mucho por la presentación, que la verdad que estuvo muy bien. O sea, vos te disculpaste 1000 veces por la improvisación, para nada. La verdad que fue muy buena, así que te agradecemos muchísimo, muchísimo. Decirte eso de mi parte, gracias por estar, por presentar, por la disposición también. Estamos muy contentos de que nos sigan acompañando como siempre. Yo, antes de despedirnos, les quiero recordar que la semana que viene seguimos con nuestro seminario, y ya la semana que viene tenemos 2 últimas semanas, ahora en julio, y esas 2 últimas semanas tendremos presentaciones los miércoles y los viernes. ¿Sí? Así que el próximo miércoles tenemos la presentación del doctor Alberto Quiroga Puertas. ¿Sí? El doctor Alberto Quiroga Puertas es de la Universidad de Granada y va a hablar estoy tratando de leer acá, perdón. El título de su ponencia se llama Hacia una poética de la invectiva en la antigüedad tardía. ¿Sí? Nos va a hacer una presentación, así que esperamos que todos puedan acompañarnos porque realmente va a ser muy interesante. Ya lo tuvimos en nuestro ciclo de conferencias y su conferencia fue realmente magistral, así que no dudo de que esta también lo será. Por mi parte, muchas gracias, gracias a todos los presentes, gracias Alejandro, y yo me despido. Muchas gracias, Sina. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un honor estar con ustedes y que me hayan ofrecido esta oportunidad. No dejen de leer el piano. Pagan por cada autor Lo que haremos, leer, lo haremos. Voy a hacer esto que vos dijiste de agarrarlo y leerlo, en vez de pasar horas buscando algo en Netflix, voy a agarrar el piano y voy a abrir una página y leerme 100 libros, 100 versitos. Yo personalmente ansío el día que se haga una serie animada con los mejores pasajes de Opiano, porque sería maravilloso. Ciertamente, ciertamente. Bueno. Obrigada a todos. Hasta un saludo enorme. Muchas hasta gracias. el miércoles. Gracias. Chao, chao. Chao, hasta el miércoles. Chao. Los esperamos.